Sé que es tarde, pero es que lo necesitamos para allá. Lo sé, pero vamos a hacerlo Si te piden resultados 11 de la noche y además que sea viral, keep it calm, make it easy. Agencias, marketers, check it out, easy promos makes it very easy. Vamos a hacerlo easy. Resultados, juegos, concursos y sorteos. Vamos a hacerlo easy. Easy promos, easy promos. 5 horas atascado dando vueltas a una idea, un café y confía que esta promo es de primera. Agencias, marketers, check it out, easy promos makes it very easy. Vamos a hacerlo easy. Dice en Instagram, Twitch y Twitter. Vamos a hacerlo easy. Easy promos, easy promos, easy. Bueno. Seguimos. ¿Puedes pinchar un momento el ordenador para que veamos? Ahora os volvemos a mostrar el código QR. Un momento. Pero es que os veo ahí. Esto, con la gente de nuestros colaboradores también de Metricool, ya sabéis que es una herramienta también muy chula. Podéis hacer esto de traquear, y eso estamos viendo. Muy bien la gente de Easy Promos, que hemos visto ahora y aquí, también tuiteando. Pero os veo poco usar el hashtag de Traffic con 3Fs 2025. ¿Qué pasa? No lo podemos taquear, pero cuenta, pero vale. Cuenta, Si lo hacéis por LinkedIn también vale. Que podéis usar en Instagram, en LinkedIn, en todos sitios y podéis usarlo. O sea, que guay. Exacto. Y ahora tú me deberías preguntar, ¿y tú lo has hecho? Pero bueno, tranquilo, yo ¿Tú voy alargando hasta que me preguntes. Pero ¿tú has hecho algún hashtag? No lo he hecho y estaba esperando que me preguntaras porque me apetece hacerlo ahora. Me he esperado ahora. O sea, tú querías hacer el selfie, no sabías cómo y lo has metido. Claro, es que quiero hacer un selfie con todos. Ponme música, hay música. Uy, luz de sala, por favor. Vamos a hacernos una fotillo. Vale, y así también yo... ¿Luz de sala puede ser, por favor? A tu ritmo. Ah, ya, vale, perfecte. No, un moment, perquè... A ver, poneros. A veure... Ai! ¡Ay! Coño, Tiene brazo. gancheto brazo ahí un poquito. ¿Esto qué? ¿Horizontal o vertical? ¿Cómo va esto? ¿Lo pongo así? Espérate un momento, ¿eh? Ahora sí, claro, mejor así, coño. Bueno, Bueno, ahora lo subo directamente. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te esperas ¿Por qué? No a puedo- subirlo? ¿Por qué? No, porque te he visto un poco atrapado, que si vertical, que si horizontal. Y ahora tenemos una gran ponencia, ¿vale? Ahora tendremos a Pedro Rojas en pantalla. Ahora sí, que nos va a enseñar cómo utilizar, gracias a la inteligencia artificial, a utilizar las redes sociales para ser un profesional, para dejar de ser un principiante, un aficionado y ser un profesional. Pedro Rojas, que tiene mucha experiencia y viene de Cro Creativo y os puedo garantizar que está muy a la vanguardia de todo lo que involucra la inteligencia artificial. Pues Pedro, adelante. Pedro, Luego yo muchas gracias. te escucho y subo la Te story. escucho, exacto. Gracias. Hola. Bueno, a ver si funciona esto. Sí, fenomenal. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues pueden ver por mi acento, que no soy de aquí, anoche hice un curso rapidísimo de catalán. Voy a probar a ver si aprendí en ese curso. Me metí en internet y dije, mira, tengo que hacer un curso de catalán, tengo que hacerlo bien al día siguiente. Venga, que es Girona. ¿Ven que he dicho Girona, no Gerona? Vale, entonces intentaré, vamos a ver, ustedes me dirán con un aplauso si lo he hecho bien o no. Vale, lo primero que les voy a decir és el meu nom és el Pere Vermelles i sóc aquí per parlar d'intel·ligència artificial. He escrit 6 llibres, són aquests que veieu aquí, i pràcticament és la primera vegada que, en aquest cas, comencé al món digital al 2006, tinc la meva agència de màrqueting digital, soc director professor en 11 universitats i organitzo un altre esdeveniment, que és aquest, l'ailprom.com. Tinc 600 clients satisfets, 200 projectes d'alumnes tutoritzats i, com ja havia dit, 6 llibres. Què tal? Sí? Perfecte. Molt bé. Ahí comencem. Perfecte. Ho he fet bé? Després et recomano aquest curs que en 5 minuts ja estàs parlant català en un momentet. Va. Molt bé, doncs mira, comencem. Sí, mire, la IA lo ha cambiado todo, ya lo saben. Yo he hecho un reset de la agencia.
3 agencias de marketing digital, SEO, SEM, y de verdad que nos ha ido bastante bien. Los trucos que les voy a enseñar hoy tienen que ver con lo que hemos hecho nosotros, es decir, les van a servir desde el punto de vista funcional. Y lo primero que hacemos es reiniciar una estrategia cuando estamos con un cliente nuevo, que es lo que voy a hacer como una especie de asesoría durante la mañana de hoy, como si ustedes fuesen mis clientes, y les voy a ayudar a llevar eso que están haciendo con la inteligencia artificial en redes sociales de una forma mucho más efectiva y una forma mucho más eficiente. Cuando tenemos un cliente nuevo, lo primero que hacemos es esto. Vamos a preguntar ¿qué queremos conseguir? El cliente, ¿qué quieres conseguir tú? Bueno, queremos más esto, queremos más lo otro. ¿Qué haré con el resultado? Porque la inteligencia artificial le vamos a dar esto. Le tenemos que decir esto, si no, no sabe. Ese iceberg que ven allí, por lo general es así. Todo ese montón de detalles que no le damos a la herramienta de inteligencia artificial, al final son los que cuentan y son los que van a decidir si lo que hemos hecho como prompt nos va a dar lo que nosotros queremos para ese resultado. Así que véanlo como una especie de introducción. Antes de hacer un prompt, pregúntate esas 3 preguntas y con la respuesta lo tendrás. Muchos no saben, sobre todo las personas que intentan utilizar inteligencia artificial como si fuese Google, que funciona de esta manera, es predictiva. Es decir, que predice lo que viene a continuación. No lo sabe y lo predice en función de lo que hay detrás. Les doy un ejemplo que me sucedió a mí, que fue bastante revelador. Como ven aquí arriba, aquí dice, esto es un trozo de una respuesta de ChatGPT, como ven que es ChatGPT, es un trozo de respuesta. Y entonces me dice KPIs y me lo pone con S, que es como la mayoría lo escribe. Seguramente ustedes lo escribirán con S también, ¿verdad? Seguramente. Y yo le dije, oye, muy bien, pero ¿por qué has escrito KPIs con S si en castellano es incorrecto? Y me dice, tienes toda la razón, como siempre, Pedro. En español, no sale eso ahí. ¿No? Yo pensé que estaba. Tienes toda la razón. En español no se debe pluralizar. Y bueno, me explica por qué no. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me lo da de manera errada si en castellano ni en catalán se escribe con S, solo en inglés? Aunque sean siglas anglosajonas. Pues entonces ella dice, es verdad, ¿qué ha pasado? Que ha ido a la generalidad y ha dicho, pues como todo el mundo lo escribe con S, seguramente se escribe así. Y eso es peligroso, porque nos dice que se equivoca, pero por culpa nuestra. Si en general le damos una idea errada de algo a la inteligencia artificial, si los datos ya están errados, nos dará respuestas erradas con base a esos datos. Por eso es importante, si sabes algo, preguntarle para ver si hay alguna duda dentro de lo que es la herramienta. Igualmente pasa con las imágenes. Si yo le doy aquí una foto de George Washington, pues me saldrá que al final, identificando todos esos algoritmos que ven allí, dirá, oye, mira, pues se parece a otros, a Benjamin Franklin o a Grant o a otras personalidades norteamericanas. Y la idea es que eso puede pasar con una personalidad como esta o con un pollo, porque al final, a esta edad del pollo, puede ser cualquiera de estos que está aquí, prácticamente. Pues sabe identificar a través de esos algoritmos lo que hay ahí. Esto es parte de lo que conseguimos en la agencia. Y lo voy a traducir en dinero, porque es lo que a todos nos interesa. Vean que aquí yo estoy teniendo en cuenta el CPM más actual, el que he podido ver de esta empresa que me gusta, que como ven en España, el CPM, ¿sí? CPM, coste por mil, ¿sí? Que de marketing todos, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues CPM está en 10 euros, aquí como lo ven más o menos en esta rayita. Si yo en esta publicación, que como ven aquí, tengo 18.000 visualizaciones, sería multiplicar los 10 euros por 18,47 y yo me he ahorrado 184 euros de forma orgánica, ¿verdad? Pero lo mejor es que la mitad, ¿ven lo que se consigue con inteligencia artificial? Llegar a no seguidores, que es lo que nos interesa, ¿no? Llegar a personas que no nos siguen, como una primera aproximación a eso que queremos. Y entonces aquí pues yo me he ganado la mitad de eso, 90 y pico de euros me han salido gratis que lo hubiese podido invertir en publicidad. Pero eso es solo una publicación. Imagínense, no sé, 10 publicaciones por 90 euros son 900 euros que puedes ahorrarte haciéndolo con inteligencia artificial. Entonces lo que les voy a explicar aquí les va a servir sobre todo para eso. 2 más, para que vean cómo hemos aumentado en enero. El último lo tomé ayer, 27 de marzo. En enero hemos conseguido estos resultados, en marzo un poco más bajos, pero todos están en verde, que es lo que importa. Sí, esta es mi cuenta, como ven salgo yo aquí. Todo está en verde y eso es lo que importa que estamos consiguiendo con la inteligencia artificial. En TikTok también, yo jamás pensé que en mi barrio me iban a llamar influencer. Yo dije, bueno, yo soy influencer, bueno, fenomenal, pues gracias.
Y también hemos conseguido estas cifras, 1 millón, 2 millones, 2 millones de reproducciones en vídeos y más. Hasta el 2023 TikTok me pagaba 23 euros por cada millón de reproducciones, que es lo que pagaba hasta ese año. Pues bueno, al menos ha sido un mercadillo con eso, con lo que llegaba allí. Pero funciona bastante bien, incluso para alguien que ya tiene cierta edad como yo. O sea, ayuda a cualquier persona a tener mejores resultados. En marcas, por supuesto, hay algo que nos hemos dado cuenta, que es la base de mi ponencia de hoy, de cómo llegar a mejores resultados con inteligencia artificial, y hay algo que la mayoría de ustedes no saben o no sabían hasta hoy. Y es que resulta que en redes sociales hay un SEO oculto que pocas personas terminan de visualizar y ver, sobre todo los que hacen diseño, fotografía y se han dedicado a redes sociales desde hace mucho tiempo desde el punto de vista visual. Y es este. No sé si saben, pero este contexto que ven allí está posicionando a esta marca. El contexto quiere decir que hay una taza de café y atrás pues se ve que hay una marca que dice Ben Jerry, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sabían eso? ¿Sabían que ahí detrás hay una especie de alt text que dice en inglés, hay una taza de café? Y entonces posicionará para personas que estén interesadas en tazas de café, por ejemplo. ¿Sabían eso? No, Pedro, no sabíamos. Ya lo sé. Ya sé que no lo saben. Y luego está posicionamiento de texto del copy, que por supuesto esto es más obvio que se posicione, porque es un texto. Entonces, bueno, se supone que posiciona. Pero ¿sabían que los primeros caracteres son los que mejor posicionan? Porque hay una especie de, y aquí los que saben de SEO, de Google, me entenderán, hay una especie de meta tag que está ahí arriba, que es el title o el title. Ese title o title lo tiene en cuenta desde los primeros 60 caracteres. Y después está esto, que no le gusta a los que hacen fotografía y diseño, que lo llaman ensuciar la imagen. ¿Sí? Que siempre insisto, con las personas que están en empresas que asesoramos, es que hemos hecho esta imagen, mira qué bien quedó. Vale, tienes que ponerle texto. ¿Pero por qué? Si la ensucia. Ostras, porque está leyendo. La herramienta lo está leyendo y aquí se los voy a demostrar. Aquí se los voy a demostrar. Aquí. Son muchos años en esto, ya sé cuando la foto tiene que quedar bien. Imagínense que quedó así. Tengo que quedar bien. Vale. Entonces, aquí se los voy a demostrar cómo estos tres elementos pueden posicionar. Y esto es porque hay unas herramientas internas que, por ejemplo, en Instagram se llama Lumus, no sé si es una herramienta, no la busquen porque está internamente en Instagram, nadie puede acceder a ella, pero es la inteligencia artificial de Instagram para analizar estos elementos que están allí. Y cada publicación utiliza eso. Por ejemplo, ¿qué hemos descubierto, qué sabemos y qué estamos utilizando? Que esos textos que están aquí, que ensucian, son estos textos los que hacen que vayan a posicionar a esa publicación con relación a lo que dicen. Pero ¿saben qué más está posicionando allí? ¿Qué otro texto está posicionando? Está posicionando esto, eso y esto. Y la situación, por supuesto, el contexto que ven allí. Miren este ejemplo que he tomado. Esto es lo que se ve detrás de esto cuando se va a la internet. ¿Reconocen este simbolito? ¿Sí? Que es cuando se va a la internet. Y te queda ese trozo ahí. Bueno, pues esto es lo que queda cuando se va a internet y esto no se puede seguir visualizando, que es lo que pasa con una imagen. ¿Sí? ¿Están en situación? Vale, pues un día se va la luz, se va la internet y yo digo, ¿qué es esto? Entonces, como ven, dice foto de Pedro Rojas, miren cuándo fue, quizás una imagen de una persona y un texto que dice, bueno, comprobado, miren lo que dice después de comprobado. ¿Qué dice? ¿Y qué dice aquí? Amigo. ¿A que no sabían eso? No, Pedro, no sabíamos, no. Gracias por contarlo. De nada. Entonces verán que el resto lo pone aquí, ¿sí? Y en formato que dice bla, 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 bla. Aquí te lo explico. ¿Ves? Pues mira, fenomenal. Es lo que hace la herramienta de inteligencia artificial. Y lo tiene en cuenta. Y eso fue en 2021. Ahora está mucho más pulida. Funciona muchísimo mejor.
Y entonces ven cosas como esta, que es de una amiga que me dijo, la puedes usar, o sea, tengo permiso, no la vayan a avisar que lo he hecho, tengo permiso. Miren esto, estaba justamente de nuevo, se fue la internet, en mi casa se va la internet, ya ven, cada rato. Entonces, sí, porque como dirían, visc amb poble, sí? Ahí, on arriben els pixapins. ¿Ves? Ya estic integrat, ¿veu? Entonces, dice aquí, foto de Andrea, no pondré el apellido por razones obvias, y dice julio del 2020, el año pasado. Maybe, quizás, una imagen de 2 personas, y miren lo que dice aquí. O sea, ¿cómo diablo sabe la herramienta que es una boda? Pero lo sabe. Y ahora ustedes lo saben. Y mucha gente que no viene a este congreso no lo sabe. Si ustedes lo saben, lo pueden aplicar en sus estrategias. De ahora en adelante, cuando alguien les diga, ay, no voy a ponerte esto en la foto porque ensucia, digo, ensúciala, hijo, ensúciala, porque es que esto es lo que hace falta. Porque si aquí hubiese texto, miren la diferencia, ven que no hay nada más. Una línea y media, ¿saben por qué? Porque no hay texto. Aquí hay muchas líneas porque hay mucho texto. Ergo, esto está posicionándose mejor con los textos si hubiese un texto aquí. Porque la situación la entiende, pero si le pones un texto, mejor. Ahora imagínate que pones un perro. Y entonces, claro, si no pones texto, ¿a quién le va a llegar la foto con el perro? A quien le gustan los perros. Pero tú estás vendiendo pasta de dientes. Entonces, no, o estás vendiendo otra cosa. ¿Sí? No importa lo que sea que tengas en la foto, ensúciala, que sería la parte que ayudaría a que la foto funcione mejor. Vamos a verlo con los hashtags y con las palabras que están en el copy. Yo les voy a pedir, sisplau, que vayan a sus Instagram, como sé que lo tienen ahí, ¿sí? Y busquen este hashtag. Lo pueden hacer, por favor, rapidísimo, para que no se agote el tiempo y no me saquen de aquí antes de que termine. Les pido buscar en el buscador ese hashtag. Vean que es plural todo. Experiencias fascinantes. Experiencias fascinantes. Y me van a decir, cuando busquen tienen que ponerle la almohadilla delante, ¿eh? Me van a decir si les aparece esta foto entre las primeras. Digan, levanten la mano a quien le aparece. Ajá, ok, gracias. ¿Alguna vez he estado con ustedes juntos? ¿No? ¿Hemos comido, desayunado, algo? ¿Nos hemos visto en el metro, en el tren? No. Y les aparece la foto en sus teléfonos y en su Instagram, ¿verdad? ¿Saben qué significa eso? La foto está posicionada. Vean el año de esa foto. 2018. Ostras, Pedro, ¿cómo has posicionado una foto de 2018 en 2025? Y todavía está entre las primeras del top cuando buscas con ese hashtag. 2 comprobaciones. ¿Los hashtags funcionan? Sí, y mucho. Quien te diga que no, le dice, mira, te voy a mostrar, haz la prueba. Busca experiencias fascinantes y le haces la misma. Y fíjense que es un plato de fruta. Esta prueba la hice con esta foto porque si pongo a un chico, una chica fantásticos ahí, me dicen, claro, Pedro, mira, por eso, pero es que esto es un plato de fruta. ¿Qué interesante puede tener de un plato de fruta? Entonces conseguimos posicionar a través de inteligencia artificial esa foto reeditando el contenido que está allí. Porque ha hecho que funcione de nuevo el algoritmo y cuando buscamos por hashtag aparece entre las primeras posiciones. ¿Y cómo sabía yo que iba a aparecer aquí? Porque ustedes creen que yo iba a poner esto aquí si no hubiese sabido que iba a aparecer. Porque lo tenemos controladísimo, vamos, controladísimo. Es lo que hacemos en la agencia, controlar. Sabemos cuáles van a ser nuestros resultados. No tenemos temor de decir qué sabemos que va a pasar. Porque somos muy buenos haciendo esto. ¿Y saben por qué? Sobre todo porque poca gente sabe esto. Poca. Esto es un regalo que nosotros damos aquí en este tipo de sesiones porque esto no está en ningún blog ni en un vídeo mío de Instagram, que por cierto, vayan allí que hago buenos vídeos. No hay ningún vídeo de Instagram mío que diga esto, porque solo lo comento y lo expongo a alumnos o a personas que vienen a eventos de este tipo, porque se lo merecen ustedes venir aquí y que sepan esto. Así es. Así que denle las gracias a Eva Olivares que me trajo para explicarles cosas nuevas y que ustedes se puedan llevar. Entonces, miren, vamos con la parte de prompts. No sigan haciendo prompts como los aficionados, que son estos prompts que están aquí. Prompt de aficionado es esto, que actúa como un experto, bla, 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 bla. No recomiendo esto, es decir, esto te va a funcionar, ¿sí? Pero es desventajoso.
No está mal, ni bien ni mal, está desventajoso. Y esa parte es importante tenerla en cuenta, porque hay gente que ahora dice, haz el KISS, Keep It Simple and Straightforward. Anoche aprendí inglés también rapidísimo. ¿Sí? Problem, Action, Resolve. Oye, el curso este es bueno, ¿eh? Catalán, inglés en una noche, fíjate. STAR, Situation, Task, Action, Resolve. Miren, esto, yo tengo una sigla, LMDSFN. Los métodos de siglas no funcionan. No funcionan porque cada estrategia y cada prompt es un mundo para esa estrategia. Así que mejor hacer algo como lo que yo les voy a explicar más adelante, que son los prompts estructurados, pero mientras les dejo esto, desde el punto de vista de errores que cometen la mayoría de las personas que hacen prompts para inteligencia artificial. Por eso primero se los demuestro. Les he demostrado que funciona. Si funciona, les digo lo que no funciona para que no lo hagan. Y así tienen lo que sí y lo que no. Entonces ahí pueden ver que es importante primero, ¿cuál es el objetivo del prompt? Vamos a hacer un prompt. Ajá, ¿cuál es el objetivo? No sé. Pues entonces por ahí tienes que empezar. ¿Qué es lo que quieres conseguir con ese prompt? Una explicación de lo que quieres, de la situación, que sería una especie de contexto, que se centre en la tarea, pues muy bien, es lo que importa. Y después que la IA no es adivina. Si tú no se lo dices, no lo adivina ella. Y, por último, que no saben redactar de una manera asertiva, redactan de forma negativa, de una forma que es demasiado resumida. Y eso no funciona. Lo que sí recomiendo es esto. A esta es la que le tienen que hacer fotos todas las que quieran, ¿vale? Porque ustedes aquí, en lugar de tener unas siglas, yo voy a ponerme aquí por si acaso salgo también. Así, con los morros. Porque aquí lo que les estoy mostrando es que ustedes tienen que hacer su propio menú. En lugar de las siglas esas, par, KISS, STAR, hazte tu propio menú. Porque todas estas que están aquí las puedes combinar como quieras y te sale un prompt fantástico, porque no tienes que utilizarlas todas y las puedes elegir tú. Por eso sabemos que las siglas no funcionan, porque tú tienes que ir a hacer tu propio menú. Tienes que hacer lo que realmente necesitas hacer con ese prompt y que quede de una manera en la que tú puedas tener eso controlado. Entonces, los mejores prompts son los que salen a partir de aquí. Les voy a hacer rapidísimo para que ustedes entiendan un poco más profundamente lo que hay. Que, por ejemplo, si yo digo, ok, voy a comenzar con el rol, entonces define un rol tan largo como sea posible. Vamos a hacer un ejemplo. Yo diría, si quiero hacer un reel para Instagram, sería, miren lo exagerado que voy a hacer, que no es exageración, que es así como lo hacemos y por eso funciona. Sería, actúa como un profesional del copywriting curtido en castellano, catalán e inglés, con 30 años de experiencia escribiendo comunicación asertiva para redes sociales, especialista en creación de guiones para Reels en Instagram y con enfoque en empresas del sector de consumo masivo y supermercados. ¿Lo han copiado? Era para que lo copiaran. ¿No? ¿No les ha dado tiempo? Era para que lo copiaran. Pero ¿cómo suena? Esto queda grabado, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Pues mira, ahí está, ya lo pueden sacar de allí. Ese sería el rol. ¿A que no lo habían visto así? Así tiene que ser de amplio, de profundo, de contextual. Y después con cada uno de ellos. Hay algunos como el ejemplo, que solo hay si tienen un ejemplo. Si dices, oye, mira, veo una publicación de mi competidor que pues está saliendo muy bien. Entonces meten a este señor, actúa como el profesional, etcétera, y le dices, hazlo siguiendo la pauta de este ejemplo, porque veo que ha tenido resultados. Y le pones el ejemplo, ¡pum! Y así construyes un prompt que es así, gigantesco, vamos. Y esa es la parte que les recomiendo seguir. Ya luego, poco a poco, con esta dinámica, verán que es importante hacerlo de esta manera. Si lo hacen así, pues los prompts van a ser mejores sí o sí, segurísimo. Otra cosa que les quería decir es que el 24 de mayo organizo un evento que es solo de inteligencia artificial con marketing digital, ¿vale? Y solo por venir aquí les voy a dar un precio que no pueden rechazar, seguramente, ¿eh? Solo por haber venido a este evento, y es solo a quien me lo envíe por Instagram y mensaje directo. Si me envían por mensaje directo, ese es mi usuario de Instagram, Pedro, quiero ir al evento, dame el código,
se los enviaré por allí, ¿vale? Si quieren ir a este evento va a estar muy bien y sería como una especie de continuación, porque es IA solo marketing digital. Y hasta aquí espero que les haya sido de utilidad. Me gustaría responder preguntas si se puede. ¿Hay tiempo? Es que me gusta. Me gusta responder. Yo soy Que profe. os haga un prom de... Sí. Yo creo que sí que hay algún micrófono por ahí, además vamos bien de tiempo, yo creo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ilumina un poquito, por favor, para que veamos las caras de quién se esconde por aquí detrás. ¿Puedo hacer la pregunta en catalán, si voleu? Lo has contado muy bien, ¿eh? De ¿Sí? verdad, yo entiendo que no tengan preguntas porque lo has explicado. Sí, seguro. Y... Mira, aquí hay una. Por ejemplo, ¿tenemos Claro, algún hombre, micrófono por anímate. ahí o...? No hay ninguno. Un micrófono Aquí viene el inalámbrico micro, aquí tenemos por viene. Sí, mira, Mira, por aquí, aquí aquí viene. te llegará el micrófono, perfecto. Muy bien. Hola. Vale. Este sistema que tiene Instagram para detectar el texto en las fotos Sí, y tal, sí. ¿tiene el límite de texto? Si ensucias demasiado la imagen, pierdes en vez de ganar. Muy buena pregunta. No, ensúciala lo más posible. Pero tengo un argumento. ¿Recuerdan los que han hecho publicidad digital en Instagram, en Meta? ¿Recuerdan que en 2020 Meta de la noche a la mañana dijo, se acabó la restricción del 20% de texto en la imagen? ¿Recuerdan eso? Fue en 2020. Quina casualidad, ¿no? Y entonces termina la restricción y ahora puedes poner todo el texto que quieras en la publicidad. ¿No te parece curioso? ¿Sabes por qué? Porque detectaron que el cerebro quiere leer y si le pones texto, lee. La clave es que los textos tienen que ir en orden de importancia. Si tú comienzas diciendo algo aburrido, pues me iré. Pero si me dices todo lo que necesitas saber para ligar hoy, yo quiero saber eso, ¿no? Quiero saber qué viene después. Entonces, esa es la parte que importa. No es que pongas texto, es qué texto estás poniendo y con qué intención. Entonces, si tú me das una explicación de lo que sea, el cerebro no puede dejar de leer. Y eso está combinado con algo importante que es el tiempo. El tiempo que pasamos en la publicación es lo que determina si la publicación es importante, interesante y útil para Instagram, en el caso de Instagram, o en cualquier caso de cualquier red. La explicación es esa. Si leo, paso más tiempo. Si paso más tiempo, el algoritmo dice la publicación es interesante, ergo la subo en posicionamiento. Y encima, como me das texto, la puedo poner a quien realmente le interesa. Entonces, ¿qué tendré más éxito? Porque se la mostraré a alguien que dice, sí me interesa, gracias Instagram, la voy a leer, y otro, y otro, y otro. No es tan complicado, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Ahí atrás, mira. ¿Mejor ahora? Sí. ¿Con qué herramienta has podido ver la descripción de la imagen que hace la IA? ¿Con el código fuente o con alguna herramienta específica que tengas? No, ¿herramienta qué? Sí, cuando has puesto la imagen, has sabido interpretar el texto que había en ella. Has puesto dos pantallas, la imagen con un texto y el texto descrito por la... Vale, ya sé lo que me quieres decir. Pues no ha sido ninguna herramienta, ha sido la casualidad. Porque resulta que al poble, aquest poble que yo vivía en esta oportunidad, en ese pueblo pues se iba a internet y la luz. Y entonces al irse la luz sucede este fenómeno que, o sea, yo me enteré por casualidad, no es que soy, no, simplemente dije, lo que sí es que lo pillé rápido. Dije, un momento, voy a hacer pantallazos de esto y lo voy a investigar. Y entonces investigué. Si tú te quedas sin internet y tienes tu pantalla de ordenador, esto no pasa en el teléfono, tu pantalla de ordenador, y se va al internet mientras estás viendo tu feed de Instagram o de cualquier otra persona, resulta que se ve el alt text que automáticamente pone, en este caso Instagram, para que identifique con texto y contexto lo que hay en la imagen o vídeo, porque funciona para los dos. Así que no es una herramienta, es la casualidad de la vida que me trajo aquí. ¿Sí? ¿Les ha parecido interesante? ¿Una pregunta? Por aquí arriba, sí. Mira, aquí. Y aquí abajo también. Caray tú, ¿eh? Qué éxito tienes, Pedro. Ahora te llega el micro, por aquí. Hola, bueno, gracias. Bueno, primero gracias por la charla, ha sido súper interesante, la verdad. Me alegro. Y te quería preguntar, el alt que tú ves en las imágenes, tú en Instagram puedes poner un alt text en la configuración avanzada. Ajá. Entonces, si ese es el que te muestra cuando tú no lo has puesto, o si tú lo has puesto te muestra antes el tuyo. Yo sé que no lo escucharon bien, pero yo sé lo que me quiere preguntar. Porque No lo escuchamos aquí arriba tanto, ahí sí que se escucha mejor que aquí. Vale, sí, se escucha mejor. Vale, pues miren,
La pregunta básicamente es si yo pongo el alt text yo, ¿verdad? ¿Sí? En lugar de que la imagen lo ponga ella sola con la herramienta. ¿Es eso? Si tú has puesto un alt text, ¿sí? si te muestra el tuyo o el que la herramienta... Muy bien, muy bien. No, solo te muestra el tuyo, porque has eliminado el alt text de la herramienta por querer poner el tuyo. Entonces allí hay una cosa que te voy a recomendar, y es, a menos que tú lo tengas muy claro y seas muy buena en copywriting, storytelling, palabras clave, elección de las mismas, etc., yo confío más en ella, ¿sí? O a menos que tú pongas un perro y digas, ostras, pues no quiero que le muestre el perro a personas de perros, sino a personas de mi... ¿sí? Porque el perro no tiene nada que ver en la imagen, pero lo quiero poner. Vale, entonces el tuyo colócalo porque se va a sobreponer y eliminar el de la propia herramienta. Muy buena pregunta, gracias. ¿Ya está? ¿Ya lo tenemos? Aquí. No, ¿Aquí? Era cuando la imagen esa que has dicho que estaba posicionada al desayuno, ¿lo único que habíais hecho era poner el hashtag o habíais hecho algo más? Vale, muy buena pregunta. Mira, esa imagen la hicimos primero de prueba para un cliente que está, si ves, además ni siquiera es de aquí, está en Colombia, es el cliente, ¿vale? Entonces estuvimos asesorando al departamento de marketing de una cadena grande de hoteles que se llama ESA, no la voy a decir para no... ¿vale? Entonces allí lo que hicimos fue demostrarles que funcionaban los hashtags, pero luego hemos tomado esa imagen como bandera porque cambiando los textos con inteligencia artificial, que es algo que ustedes no saben, les voy a dar este plus. Les voy a dar un plus y lo van a probar y luego me van a decir, Pedro, tenías razón, gracias. Miren, el plus es, si ustedes editan, ojo, vayan a una publicación de hace 3 meses de Instagram, ¿vale? Si la reeditan, hagan inteligencia artificial, prompt, como les acabo de decir, reediten la imagen, llenen de hashtags que no tenían en esa, pero hashtags que sean de la publicación. Si ponen hashtags Hello Kitty, Darth Vader, no, esos no. O sea, hashtags de la publicación, que tengan que ver con eso. Si reeditan, verán que mágicamente el algoritmo la vuelve a tener en cuenta. Por eso sigue posicionada, porque la vamos reeditando para que el algoritmo piense que es una imagen que todavía tiene ese elemento que ayuda a que suba esa imagen como tal. Hagan la prueba. Ustedes van a ver que funciona. Además tiene su lógica, porque están tocando el algoritmo de aquella época. Y luego otra cosa que pueden hacer es republicar publicaciones antiguas con inteligencia artificial. O sea, la que no te funcionó hace un año, tomas el mismo contenido que es evergreen, por ejemplo, y haces un carrusel o lo que sea, y entonces los textos, los copy, ensucias con inteligencia artificial. Y vas a ver los resultados que vas a obtener a partir de ahí. Seguro que no lo habían pensado, ¿verdad que no? No, Pedro, no. Ya lo sabía yo. ¿Sí? ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Espero que haya sido... espero que haya sido... Bueno, Pedro, ya has visto que has triunfado con Instagram. Sí, triunfa bastante, ¿eh? Te voy a poner un reto, Joan, a ver si eres capaz de hacer un chiste de estos malos de Instagram. A ver, venga. ¿De Instagram? Sí, venga, yo lo espero. Vamos a ver. Voy, ¿eh? ¿Por qué los peces no tienen Instagram? No sé. Tampoco. O sea, nadie lo sabe. Yo no sé. ¿Por qué huyen de las redes? Yo espero un tachachán. Ya porque decía no, bueno, qué gran. Lo siento, Pedro. Gracias. Te voy a conversar con hay un esto. premio. Por haberlo hecho mejor que todo. Mira, hacemos una fotografía por aquí. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Una foto? Aquí, perfecto. Tú ahí. Tú solo. Gracias.